También soy docente de posgrado y como que también trabajo en el Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición aquí en la facultad. Para iniciar, quisiera hacer una pequeña síntesis en la pizarra de lo que vamos a ver en el camino de las clases, en el desarrollo mismo, ¿ya? Más o menos para que ustedes puedan orientar sus estudios. Sí, repito, sugiero algo, sí les sugiero algo. El aprendizaje está demostrado que no solamente es escuchar una clase, sino escribir, apuntar, hacer anotaciones, hacer su propia didáctica, hacer un dibujo, un diagrama, todo ello ayuda muchísimo. Al menos en bioquímica les comento, traten de hacer un diagrama para que puedan sintetizar la información. Lo voy a hacer a través de estos 3 diagramas, como para que ustedes puedan ver de qué se trata en una velocidad rápida de lo que vamos a tocar hoy día. Todo va a comenzar a través del sistema digestivo. ¿Ya? El tema de hoy día es el sistema digestivo. Quiere decir que en nuestro sistema digestivo hay 2 escenarios. Por un lado, lo que es la absorción, la digestión y la absorción. La digestión, ¿ya? Digestión y la absorción. Nuestros alimentos que consumimos, acá lo que viene por fuera, eso se llama vía exógena. Vía exógena. En esos alimentos que consumimos vía exógena están los carbohidratos, están las proteínas, están los lípidos, están la fibra, están las vitaminas, están los minerales, está el agua. Pero dentro de ellos, para la clase de día, son los lípidos. Entonces, ingresa vía exógena los lípidos. ¿Ya? Ingresan los lípidos. Entonces, estos lípidos van a ingresar, pero hay un detalle que me llama la atención. Su propiedad físico-química. Quiere decir que acá tiene una propiedad físico-química. Esa propiedad físico-química es oleosa, esa propiedad lo hace insoluble en agua, pero sí lo hace soluble en solventes orgánicos como el éter, el cloroformo, etcétera, etcétera. Pero particularmente para en nuestro caso de la digestión, por su condición físico-química, pues el cuerpo se tiene que preparar para condicionar para poderlo asimilar. Sabemos bien que las proteínas, los carbohidratos y los lípidos es parte esencial dentro del fortalecimiento de nuestro cuerpo, nuestra función. ¿Quién de los 3, entre el carbohidrato, la proteína y los lípidos, tiene mayor nivel de kilocalorías? ¿Quién? Los lípidos, correcto, los lípidos. ¿En qué valor? 3, 2, 9, 9, correcto. Pues bien, estos lípidos van a ingresar y van a seguir una secuencia. Si hablamos de la digestión, es porque va a participar en primera medida acá en la boca. Acá en la boca va a haber la masticación, va a haber una presencia enzimática. Eso es por un lado, ¿correcto? Hay una presencia enzimática. Y la parte química, que es lo que funciona a nivel del estómago. Entonces, en la digestión tenemos en la parte de la vía oral y en la parte digestiva un mecanismo químico. Y en la parte de la absorción, se da en el intestino delgado. Entonces, aquí sí, en el intestino delgado se va a dar la situación de la absorción. Ahora,
Por eso que cuando las personas, ustedes pueden darse cuenta, sería bueno que pueden hacer estos talleres así personales. Cuando ustedes van a almorzar, cuando salen así después de almorzar, no se van al restaurante a comer, 3, 4 amigos, siéntense y discretamente toman el tiempo, cuánto se demoran en comer cada uno. Te vas a dar cuenta de algo, que unos lo hacen mucho más, otros lo hacen mucho menos. Recuerden que ahora ya no se dice paciente, se dice usuario de servicio. Entonces, si tú ves que viene una persona con sobrepeso, con índice de masa corporal alta, ¿no? Viene a tu consultorio y de repente quieres saber cómo es su primer mecanismo de la digestión, o sea, cómo es la masticación. Uno le puede invitar un queque al usuario, entonces, y discretamente tú le vas mirando cómo va masticando. Te puedes dar cuenta si lo hace muy rápido, hace una masticación pausada, hace que participen. Aquí van a participar, ¿qué cosa? Lipasas. Acá van a participar lipasas. Quiere decir enzimas. Acá van a participar ahora enzimas. Quiere decir que para mi digestión, para toda esta absorción, va a haber una lipasa lingual, va a haber una lipasa ¿qué? Digestiva, va a haber una lipasa pancreática, etc. Entonces cada uno de ellos va a jugar un rol. ¿Por qué? Porque si estas enzimas no participaran en forma, digamos, adecuada, acuérdate que cuando ingrese por acá estos lípidos y llega acá al duodeno, inmediatamente las sales biliares, acá está, las sales biliares y el jugo pancreático van a actuar. Y los dos tienen dos formas de funcionar. ¿Qué papel hacen las sales biliares sobre los lípidos? ¿Cuál es su función? Emulsión. Entonces, las sales biliares lo que van a hacer es, van a hacer que emulsione, una emulsión sobre el lípido. ¿Y qué papel va a desarrollar el jugo pancreático sobre los lípidos? Hidroliza, los hidroliza. Entonces el jugo pancreático lo que va a hacer es hidrolizar. Estamos en emulsión y estamos en hidrolizar. ¿Y qué pasaría si la vesícula está con cálculos? Ahí tenemos problemas. Hasta el color y las heces cambian. ¿Y todo por qué? Porque algo no está bien en el camino. ¿Y qué pasaría si en el intestino hay un cáncer? Acuérdense que la glucosa se asimila también por el intestino delgado. Y cuando ingresa del intestino delgado, ¿a dónde se va todo esto? Al torrente sanguíneo. Acá está el torrente sanguíneo. ¿Y qué cosa ingresa? ¿Qué ingresa del intestino delgado al torrente sanguíneo? ¿Cómo se llama lo que ingresa? Lo que nos da a nosotros la energía, lo que ingresa para almacenarse, lo que nos da, digamos, esa fortaleza de vida biológica. ¿Cómo, qué nombre tiene? Con N comienza. Nutrientes. Acá ingresan los nutrientes. Ingresan los nutrientes necesarios que van a cumplir una misión. Ahora, por otro lado, si yo amplío, acá está mi intestino delgado, yo lo amplío, ¿qué tengo acá? Una microvellosidad, ¿sí? Y si yo un pedacito de esta microvellosidad lo amplío, ¿cómo se llama?
uno de estos pedacitos, yo lo amplío. ¿Cómo se llama? Si lo amplío así y se queda así. ¿Ah? Enterocito. Entonces aquí tenemos un enterocito. Estoy construyendo sintetizadamente la información como para que ustedes cuando comiencen a estudiar enlacen la secuencia, porque esto tiene una secuencia. Estoy haciéndolo así como una flecha para que tengas una idea cómo estoy yendo de menos a más. Los lípidos hay que leerlo de menos a más, es mi sugerencia. Y a propósito de esto, de mi parte yo me comprometo a lo siguiente, desde mi parte. La siguiente clase yo voy a tener un banco de preguntas, 10 preguntas de esta clase que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, la siguiente clase lo primero que hago antes de desarrollar la segunda clase, va a venir un banco de preguntas y cada uno de ustedes se va a hacer una autoanálisis. Entonces, pregunta 1, le doy un tiempo, rapidísimo, 10 minutos, porque es para marcar. Entonces marcarás la B, la C, la D, etc. Una vez que termina el banco de preguntas, yo diré las respuestas, ¿no? El 1 es la C, la D, la E, la C, etc. Una especie de como para que te vayas familiarizando y con el tema de los lípidos. Y van a venir 2 preguntas de casos clínicos, ¿ya? Por si acaso, casos clínicos. Y hablando de casos clínicos, les comento lo que pasó con un joven universitario. No aquí, en otra universidad. La historia era el siguiente. Este joven en las mañanas tenía que ir a comprar pan y de su casa a la panería son 2 cuadras. Y de la panería a llegar a la casa se comía 2 panes. Acuérdense que el pan tiene 40 gramos en masa. Oficialmente, según la sociedad panificadora, cada pan es 40 gramos. En el camino ya fueron 80 gramos. Pero cuando llegó a la casa, la mamá obviamente le sirve el desayuno y se va con 3 panes más. ¿Qué significa? Que ya sin darse cuenta, ese joven estaba comiendo 5 panes diarios todos los días. No pasó ni mucho tiempo y en plena clase se desmayó. Le estoy hablando caso de la vida real, ¿eh? Caso de la vida real. Se desmayó, pensaron que había un problema de anemia, alguna descompensación, etc. Evaluaron y encontraron triglicéridos 325 miligramos por decilitro. 325. Que si llega a 500, pancreatitis aguda. ¿Ok? Mira todo lo que hizo solamente un simple pan. Sé que hay que tener mucho cuidado con los carbohidratos, los hidratos de carbono. Entonces, ya hemos dicho que tenemos que tener en cuenta qué cosa es digestión, qué cosa es la absorción, que tenemos que tener en cuenta las enzimas, ¿sí? Y qué tenemos que tener en cuenta ahora. Cuando este lípido sufre una transformación y para que pase a los enterocitos, acá, para que ingrese acá a los enterocitos, va a ingresar con otros términos que ahora vamos a conocer, llamados las lipoproteínas. Entonces ahora viene lo que son las lipoproteínas. Esas lipoproteínas están en el kilomicrón, está el HDL, el VDL, el IDL, y cada uno de ellos tiene una misión. Hoy me voy a quedar solamente con el kilomicrón, con el primero de la lista, el kilomicrón. La siguiente clase tocaré a los otros lipoproteínas y cómo hace su función y todo lo demás. Entonces, esta lipoproteína tiene también una cierta característica, una cierta condición. ¿Por qué? Porque todos ellos van a transportar los lípidos de una u otra medida, pero va a estar en su función según su naturaleza físico-química, la cual está presente en cada una de ellas. Por eso es muy importante que tengamos eso en cuenta. Bien, avancemos con este material que va a estar a disposición de ustedes. Hoy mismo, ¿ya? Este material va a estar a disposición de ustedes para que lo tengan en cuenta. Según el sílabus, habría que debatir lo que es un lípido, qué cosa es digestión, qué cosa es absorción,
qué cosa es los kilomicrones, su transporte, etcétera, el remanente. Bueno, yo siempre comienzo con algo y les invito a lo siguiente. No solamente traten de leer los libros de bioquímica y todo lo demás, sino que también revisen artículos científicos. Les recomiendo que revisen artículos científicos, porque en ellos están informaciones bastante, también muy didácticas, muy actualizadas en relación a lo que todos conocemos en las ediciones. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de un estudio que se realizó en un centro de salud con 12.193 pobladores, y al final de la investigación que arrojó, las personas que iban a ese centro de salud, los varones eran los que prevalecían con más problemas de colesterol alto ante las mujeres. Acá una pregunta: ¿quién cree que sufre más de desórdenes digestivos, el casado o el soltero? El casado no, difícil. El casado tiene más control. La esposa ahí por ahí siempre le dice: no, hoy día hemos comido esta grasa, mañana ya no. En cambio, en el soltero es diferente. Come lo que viene, lo que encuentra, como si por él todos los días fritura, va a frituras. Y después, cuando ya estamos en problemas, signos, síntomas, mareos, náuseas, recién ya estamos autodeteniendo ese ingreso. A propósito de esto, cuando uno va a un buffet, por si acaso, cuando uno va a un buffet, no se trata de comer todo lo que encuentra. Uno llega y dice: paso de conejo a pescado a cuy, de cuy a pato, y así no es para comer buffet. Por si acaso, y aquí viene mi sugerencia. Cuando uno va a un buffet, por eso que cuando la gente abusa de los buffets, también termina haciendo pancreatitis, por si acaso. Entonces, el exceso también nos trae consecuencias. Recuerden que cada producto que se ha preparado ahí tiene un pH. Hay una variedad de pHs, con condimentos, aderezos y todo lo demás, procesamientos y todo lo demás. Si uno ingresa a un buffet, primero tiene que hacer un análisis y decides primero, o decido por ave o pescado. Si decido por pescado, mi ruta nada más tiene que ser pescado, o sea, un ceviche, un escabeche, por decir un pan con atún, y ahí quedé. Si decido ave, tiene que ser solamente ave, pero no puedo hacer pues de ave, de chancho, etc. ¿Me dejo entender? A ver, para que me entienda más rápido, imagínate cómo sería mi ruta: de champán a vino, de vino a cerveza a pisco sour. ¿Cómo termina? Mal, ¿eso es cierto? Ya, a eso yo voy. Los licores, ¿qué tienen? Diferentes grados de alcohol. Pues los alimentos también tienen diferentes, ¿qué? pH, diferentes aderezos, diferentes condimentos que de una u otra manera pues están presentes en ellos, ¿no? Por eso es muy importante el tratar de seleccionar nuestros alimentos, ¿no? Les comento algo relacionado, por ejemplo, con Francia. Bueno, esto es en forma general. Cuando ustedes se enfrenten al usuario de servicio, repito, ya no se dice paciente, sino se dice usuario de servicio, ustedes van a darse cuenta de los problemas clínicos, van a ver situaciones de factores clínicos, factores biológicos, genéticos, por un lado, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, si les das una ensalada de tomate, se ven náuseas y vómitos, y tú te preguntarás: ¿pero por qué? Si hay situaciones de deficiencia enzimática, ¿no? Que cada organismo puede de una u otra manera las puede presentar. Y cada uno de nosotros sabemos qué alimento, o digamos, cuando lo queremos ingerir, nos cae bien y qué no nos cae bien. Y si queremos profundizar, pues haríamos un análisis enzimático y podríamos ver la magnitud de la situación, ¿no? Por ese lado es muy importante tener en cuenta. 1 centímetro es algo que nos acercaría a nuestra clase en casa. 1 centímetro. Acuérdense que de los lípidos están ligados ¿con quién? Con la hipertensión. Los lípidos están ligados con síndrome metabólico. ¿Ok? Correcto. Entonces, 1 centímetro es una especie de preventiva. Si queremos medir, en el caso de las damas, ¿cuánto debería ser en toma de lectura? Con centímetros, ¿se acuerdan cuántos centímetros? 80, 82 más o menos. Y en el caso del varón,
90, 92 más o menos de cintura. Si superamos esos niveles, somos candidatos a una hipertensión. Obviamente, aparte una dieta bajo de sal, ¿no? Hiposódica, hay que controlar el sodio que no haya en exceso. Pero por ahí tenemos un detalle muy interesante. El control, ¿no? Con un simple centímetro podemos usarlo como parte preventiva en casa para medir nuestros perfiles. Obviamente hay anormalidades lipídicas, en este caso el síndrome metabólico y en el diabetes tipo 2. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué se dice diabetes tipo 2 y tipo 1? ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Dependiente de la insulina y el otro. Pero, ¿qué tipo de estrato de personas están involucrados? En el tipo 1, ¿quién está? Niños, ¿no es cierto? Ancianos no. En el tipo 2 sí, adultos. Eso hay que aclarar. En el tipo 2 tenemos a los adultos, las personas mayores, obviamente, ¿no? Todo eso a veces viene en el camino, en curso, ¿no? Retrocedo un poquito con esto, nuevamente. Hay veces, ¿quién no tiene una tía? Yo lo digo positivo, les digo, todo lo que yo digo lo digo siempre positivo, obviamente. Yo tengo una tía pues que tiene pues así bien gordita y me he dado cuenta de algo. Esta es alguna experiencia que comparto con ustedes. Cuando yo le digo a mi tía, pero si todos los días te estás comiendo tu pan con chicharrón, no dejas tus lípidos, acuérdate que aquí hay grasas saturadas que de una otra manera pues te están haciendo mal. Y la familia te quiere saludable. Pero me doy cuenta que cada vez que yo le digo gordita, 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 como que la palabra es sublimal para ella, o sea, como que no le modifica nada, ¿no? Y me di cuenta de algo que sí le modificó. Que ahora ya no le digo, pues tía, estás gordita. Ahora yo le digo, tía, tu cuerpo está inflamado. A partir de ahora, dirás mi tía, ¿cómo, hombre? No quiero que mi cuerpo esté inflamado, dice. Así que, no sé, comparto con ustedes una especie de filosofía de cuidar a la familia. Entonces, si no funciona una palabra, la modificamos por otra para que acelere el autoconsciente, el autocuidado. Así le dije a mi tía y me ha funcionado. Vieras ahora mi tía hace ejercicio, hace por todos lados, por el parque, corre. Me dice, no quiero que me digan que mi cuerpo esté inflamado. Bueno, por ahí, unos tics, siempre es bueno unos tics tener en cuenta. Obviamente, si estos lípidos se acumulan en la arteria, ¿qué van a generar? Un AT, ¿no? Un gran problema, ¿no? Que termina hasta un problema de circulación en el corazón y la persona con un infarto. Hemos visto actores, gente muy importante que por estos problemas lipídicos pues han terminado mal. Y otro de los detalles que vamos a tener en cuenta acá son las rutas, esos mecanismos que se nos vienen en el camino. Tenemos los dos escenarios, la vía exógena y la vía endógena. La vía exógena ya les hemos comentado que es a través de los alimentos, lo que viene de afuera hacia nuestro organismo. Por eso muchas de las cosas que llevamos a nuestro cuerpo debe ser también un poco tomando con criterio consciente, ¿no? Si yo salgo de aquí de la clase, son la 1 y me tengo que ir a almorzar, y hay 3 restaurantes. El primer restaurante tiene, por ejemplo, salchipán. El segundo restaurante tiene pollo bróster. El tercer restaurante tiene lenteja, pescado, ensalada. Entonces, cuando yo comienzo a analizar el perfil de cada uno de esos establecimientos, yo un poco como voy sacando mi autocuidado. Pero si ingreso al primero, de repente me estoy mirando el precio, de repente el precio es más cómodo, no lo sé, pero tengo que medir el impacto que va a ocurrir cuando yo lo asimile a mi organismo, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y siempre le digo, si usted va, en el caso de ustedes como futuros médicos, ¿no? Vas a hacer una charla al público, no hagan sobrepeso y usted está así, no, imagínate, ¿no? ¿Cómo vas a irradiar una prevención cuando usted está fomentando lo contrario? Importante eso también que hay que tener en cuenta. Otro detalle es esto, la celulitis, ¿no?
¿Cómo diríamos ahí? ¿Está gordita? Inflamada. Ese cuerpo está inflamado, ¿no es cierto? Ya sabemos que ese cuerpo está inflamado. Y ojo, cuando el cuerpo está inflamado de esa manera, los medicamentos bioorales como que no responden, les comento. Porque todo ese tejido adiposo influye en toda la ruta. Y al final, ¿en qué terminan? Tienen que estar aplicando ampollas, porque no funciona la vía oral. Entonces, no, pero lo que usted me ha prescrito, no me ha hecho nada de antiinflamatorio. Claro, pues es el índice de masa corporal, los tejidos adipositos están sobrecargados. Les comento que en Alemania, cuando el médico encuentra a una persona así, de primer acto no lo libera el medicamento. Le dice, ¿sabes qué? Me vas a hacer dieta, me tienes que bajar de peso, tienes 3 meses y después me vienes a buscar mi consultorio. Así, el médico alemán es así drástico. No, me regresas y me tienes que bajar. De nada me va a servir que yo te dé tanta medicina cuando tú estás en ese perfil. Y algunos inclusive hasta 6 meses le dicen que tiene que hacer dieta, ejercicio y todo lo demás. Y de ahí tienes que venir. ¿Ya? Entonces, importante ese detalle. De acuerdo a esto, obviamente todo esto tiene sus consecuencias, ¿no? Muy bien, iniciando entonces, ¿qué cosa es un lípido? Aquí ya damos una especie de características. Un lípido es una biomolécula. En primer lugar, es una biomolécula que tiene ciertos perfiles. Es insoluble en agua, es hidrófobo, ¿qué más? Participa en muchas funciones biológicas, están como las hormonas, transporte. Alrededor del 98% de los lípidos, dice, son comestibles, son los triglicéridos. La función principal de los lípidos es almacenamiento de energía. Tiene un papel de aislamiento térmico, ¿no? Participa en nuestra estructura y función de membrana celular. Ese detalle me gustó, que participa en las estructuras de nuestras membranas celulares. Ojo, al final de la clase le invito al delegado o a la delegada después que se acerque y la diapositiva la puede llevarse en su CV, la puede tener y compartir con todo, ¿ya? Por si acaso, hoy mismo se llevan este material, ¿ya? No, para que lo puedan estudiar en su casa y ver todo esto. Acá les presento algo en forma rápida nada más, porque en biología se entiende que debieron haber desarrollado fuerte todo acerca de una membrana celular. Pero como estamos en el tema de lípidos, no se me debe escapar dónde están los lípidos y por qué tienen que trabajarse con los lípidos acá. Nuestra membrana tiene una capa, doble capa, y estamos viendo esta capa hecha por fosfolípidos, ¿no? Ahí están los glicolípidos esteroles que están funcionando en el sistema. Lo que me llama la atención es que tiene una cabeza hidrofóbica y una cola hidrofóbica, es decir, que está en relación la cola con el ácido graso saturado o con un ácido graso insaturado. La relación de la cabeza hidrofílica, ¿no? Tiene la presencia del fosfato y el glicerol para hacer los contactos necesarios, y ahí viene lo que es la afinidad tanto con el líquido o con los ácidos grasos. Esto sí me llamó la atención, lo que es un liposoma y lo que es una micela. Para diferenciarlos, en el caso de un liposoma, dice si tienen las colas más voluminosas, pueden formar un liposoma. Y en el caso de una micela, si los fosfolípidos tienen colas cortas, entonces pueden formar una micela, ¿no? En este caso. La composición química de la estructura molecular de una membrana plasmática, tenemos acá un 43% en la presencia de los lípidos, a su vez obviamente de las proteínas y todo lo demás. Lo que lo hace especial en nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos tipos de lípidos, los triglicéridos, los fosfolípidos y el colesterol. Cada uno de ellos marca una diferenciación y una importancia. En especial, las prácticas que tenemos el día que tienen el jueves o el que tienen el miércoles, el jueves y el viernes, tenemos con triglicéridos. Parte de lo que estamos desarrollando les va a servir para que puedan hacer la interpretación o los análisis correspondientes. Motivo por el cual
tenemos que rescatar que las grasas que más se encuentran en los alimentos son las grasas neutras o triglicéridos. Cada molécula comprende de un núcleo de glicerol y 3 ácidos grasos, ¿no? Esos ácidos grasos que lo conforman al triglicérido, ¿no?, se enfrentan a una situación especial, existiendo entonces 3 tipos de lípidos: los lípidos simples, los lípidos compuestos y los lípidos derivados. En el caso de los lípidos simples, tenemos aquellos que están con una presencia de carbono, hidrógeno, oxígeno, y en el caso de los complejos tienen nitrógeno, fósforo y azufre. Y en el caso de los lípidos derivados tienen carbono, hidrógeno y ahí, por ejemplo, el grupo metil. La relación de cada uno de ellos invita a entender y comprenderlos, en especial, por ejemplo, el primero, los simples, que están los triglicéridos, que es justamente uno de los que más hacen su presencia, digamos, compleja en el asunto de las personas. Cada uno de ellos se dividen, por decir, en el caso de los lípidos simples, glicerol con ácido graso; en un lípido complejo, glicerol, ácido graso y un grupo fosfato; y en caso de los derivados, los carotenoides, esteroides, vitaminas liposolubles, etc. Razón por la cual me lleva a otra diferenciación en el término de lo que es saponificable. ¿Quiénes son saponificables? Los lípidos simples y los lípidos complejos, y los no saponificables son los lípidos derivados. Como se dan cuenta, cada uno de ellos tiene un cierto perfil, digamos, fisicoquímico en su naturaleza y su comprensión. Lo que sí quiero que se vayan familiarizando en el camino, que por ejemplo, cuando yo escriba el TAG, el TAG significa triglicérido. En las demás diapositivas que van a venir en las siguientes clases, ya no voy a escribir triglicérido, sino voy a poner la sigla. Y hay veces en el examen también viene la sigla y no viene la palabra para no hacer una redacción enorme. Otras palabras que ustedes van a conocer en el camino son el AG. El AG, que es ácido graso. Hay otro que es el AGL, que significa ácido graso libre. En este caso, el QM, kilomicrón. ¿Ya? Y así términos que yo voy incorporando en la pizarra. Aquí tenemos nuestra zona hepática, el páncreas, ¿no?, la digestión de los lípidos, que hemos dicho que tiene una acción química, juega bastante. Y en este caso, ¿quién hidroliza? ¿Los jugos, las sales biliares o los jugos pancreáticos? Los jugos pancreáticos. ¿Y qué papel desarrolla las sales biliares? La emulsión. Esas palabritas siempre manténganlas siempre bajo control, porque de ellas va a depender muchas cosas. ¿Hay hormonas gastrointestinales que participan? Sí, la secretina, la hepatoquinina, la pancreosina, etcétera, etcétera, que juegan de una u otra manera su rol dentro del mecanismo. Lo que me interesa ahora es trabajar con las enzimas digestivas. Y acá lo estoy sintetizando, las 5 enzimas digestivas: la lipasa salival, la lipasa gástrica, la lipasa pancreática, la fosfolipasa 2, el colesterol éster hidrolasa. Entonces, cada uno de ellos juega un rol muy importante en todo ese sistema de la digestión. Cada uno de ellos juega también roles, como por ejemplo la enzima digestiva, ¿no?, que es la que va a catalizar. Tenemos otro detalle, tiene una función, ¿no?, frente a la relación con el sustrato. Cuando uno consume, por ejemplo, una galleta o un pan, no sé si se han percatado de algo, que ni bien yo coloco una galleta, siento, de primer impacto lo siento como algo salado, así como algo saladito, pero a medida que va corriendo los segundos, luego siento como algo dulce. No sé si se han percatado. Las comidas tienen ese detalle. Primero, de impacto, tienen lo que recepcionamos sensorialmente, pero a medida que vamos pasando los segundos, las enzimas comienzan obviamente a hacer todos esos trabajos, a cambiar, pero también nos puede jugar, la saliva nos puede jugar un cambio. Por ejemplo, cuando ustedes prescriben el metronidazol, es un fármaco que se prescribe
¿Y qué es lo que va a ocurrir? Cambia el sabor de la saliva. La persona siente un sabor metálico. Y ahí sí, por eso cuando usted hace un análisis digestivo, hay que ver qué medicamento toma, alguna enfermedad que está en curso, si es diabético, o es hipertenso, o de lo contrario, tiene algún problema en el intestino, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. No ha sido operado la vesícula, no ha sido operada la vesícula. Varias cosas que hay que tener en cuenta en el camino para entender este detalle. Otra cosa, por ejemplo, cuando uno toma el desayuno. Generalmente muchos que hacen cuando toman, yo también lo hacía, les comento, pero ya no lo hago. Por decirte, es un café, tengo mi taza con café y mi pan con queso. La mayoría que hace, ¿no? Agarra el café un poquito y consume el pan con queso. Los dos simultáneos, mira, simultáneos. Y mastico y tomo el café, ya sea leche, lo que tú quieras, pero hago eso simultáneo. ¿Qué cosas estoy dejando de lado que trabajen? Aquí los estoy dejando, los estoy deteniendo. A mis glándulas salivales, la parótida, sublingual y la submaxilar. ¿Cómo debía tomarse el desayuno entonces? Así, de esta manera. Si es mi taza de café, primero tomo la mitad, primero el líquido, por orden. El líquido, tomo la mitad, y luego continúo mi pan con queso, el sólido. Una vez que ya terminé, al inicio es tedioso, sí te digo, a mí también me fue difícil, pero después, muy bien, al final hago que funcione bioquímicamente mis enzimas. Y después que consumí el pan con queso, termino con lo que he dejado la otra mitad del café, por decir. Listo. Pero cuando yo consumo simultáneo, mira lo que pasa, cuando yo consumo simultáneo, a veces uno dice, oh, me siento flatulento, me siento pesado con la digestión. Es por la forma como has llevado la digestión arriba, en la parte de la masticación y todo lo demás. ¿Se han hecho alguna pregunta cuánto mínimo debe ser la masticación de los sólidos? ¿Te has hecho una pregunta alguna vez? Por ejemplo, yo tengo una papa, yo tengo un pan, una galleta. ¿Cuántas veces debo masticar mínimo? ¿Una? ¿Dos? ¿Tienen ideas o no? Es así como cepillarse la boca. ¿Acaso lo haces en un segundo? No, ¿no es cierto? Tiene un tiempo. ¿Pueden masticar cuántas veces mínimo? Claro, más o menos. Por eso yo les digo, cuando ustedes van a comer, a almorzar, háganse esas pruebas indirectamente. Estoy sentado, está Juan Carlos, está Ana, y le tomo el tiempo de cómo están masticando. Y me voy dando cuenta, de repente aquí, quién sabe, aquí tenemos un buen futuro, un gastroenterólogo, una gastroenteróloga, quién sabe. Aquí van a salir, con este capítulo van a salir futuros especialistas en esto. A cada uno ya les va a gustar, dependiendo pues el área, la carrera que les guste, ¿no? Pero es todo un mundo, aquí es todo un mundo de la digestión. Y como comemos y todo lo demás, imagínate cómo están las personas en este momento. Entonces, esas enzimas digestivas, aquí tenemos la lipasa lingual, y esto me llamó la atención, un trabajo de investigación. Miren lo que se hizo. Se llamaron a 15 jóvenes voluntarios y a la mitad, o sea, a un grupo de ellos se les hizo participar que comieran los siguientes ácidos grasos, o sea, aquellos que tienen con presencia la lipasa, que trabaja en su lipasa, y en el otro se le daba un inhibidor de la lipasa, para ver cómo respondían a estos ácidos grasos. ¿Y quién eran esos ácidos grasos que se hicieron como taller? Se usaron almendras, mantequilla de almendras, aceite de oliva, nueces y coco. Oh, sorpresa, después que se hizo esa investigación, mira lo que pasó. La lipasa lingual estuvo activa durante el procesamiento oral de las almendras y coco. O sea, hay un buen remanente aquí. Y no se detectó actividad de la lipasa lingual durante el procesamiento de la mantequilla de almendras. Entonces, habría que ver por qué, cuáles serían las condiciones. De repente ahí hay que ver si las condiciones es un ácido graso, saturado, insaturado, la cadena, etcétera, etcétera. ¿No? Es importante ese detalle. La lipasa lingual, entonces, igual en los bebés, en los niños, es para penetrar los glóbulos de la grasa de la leche e iniciar así la digestión de los lípidos. De esa manera, por ejemplo, aquí tenemos que se produce ácidos grasos libres, el AGL y el 1,2
diacilgliceroles, ¿no?, que se van dando en cada caso. Alta concentración de los ácidos grasos libres en el plasma contribuyen a una disminución de la utilización de la glucosa. Por ahí tenemos ese otro detalle, por ejemplo, en los síndromes metabólicos. ¿A qué quería yo llegar? Todo esto de acá que estamos hablando, de la digestión, de la absorción, de las enzimas, de las lipoproteínas, de cómo se transportan, ¿en qué va a terminar para ustedes como interés? Esto va a terminar, dependiendo cómo lo manejamos, en un síndrome metabólico, en una diabetes mellitus tipo 2, o en el caso es adulto, en un problema cardiovascular, etcétera, etcétera. O sea, termina haciendo una enfermedad no transmisible, ¿no?, porque esas son enfermedades no transmisibles, degenerativas, que va bajando la calidad de la persona en su calidad de vida. Estamos viendo que en estas últimas semanas están falleciendo grandes cantantes famosos. ¿Y de qué edad? 70, 71, 72. Significa que el promedio de vida en estos tiempos es 70. Pero eso es una persona, por decir un ejemplo que no haya tenido una diabetes. Pero si hubiera tenido una diabetes, estoy seguro que a los 45, a los 52 se le verá complicado. Esos son los detalles. En este tema de los lípidos están marcados el impacto que pueda generar en la calidad de vida de las personas. Ahí tenemos un diagrama donde se ve de rojo el perfil de las personas con diabetes, y en el caso del azul, las personas que tienen, digamos, bajo control su tipo de alimentación, ¿no? Y ahí vemos los ácidos grasos libres, ¿no?, cómo van en aumento, cómo van siendo las modificaciones, y de esta manera, pues, cómo van afectando. Uno de los detalles que me llamó la atención es que cuando ingresan, esto va a ir a la circulación portal, este ácido graso. Hay dos rutas que hay que tener en cuenta. La ruta que nos va a llevar para que esto vaya a ser su conducción. Lo que sí me gustaría que tengan claro, y apunten acá mucho su información, es qué pasa con aquellos ácidos grasos de cadena corta, que tienen hasta una cadena con 12 carbonos, con 12 átomos de carbono, y qué pasa con aquellos ácidos grasos de cadena larga. Pero primero vamos a explicar qué pasa con los ácidos grasos con cadena corta de hasta 12 carbonos. Dice, pasan directamente a la circulación portal hundiéndose en la albúmina, ¿no? Y su transporte es independiente del metabolismo lipoproteico. Entonces, por ahí ya tenemos un camino a seguir, por un lado. Otro, los triglicéridos, que consisten en ácidos grasos de cadena corta o media, menos de 12 carbonos, son solubles en agua. Por ahí, por ejemplo, también cuando ustedes conversan con su usuario de servicio, tienes que preguntarle, pues, indagar qué tipo de alimentos está ingiriendo. Y para esto me hace recordar algo. El año pasado, en enero, estuve en Ecuador, y cuando entré a una panadería, me llamó la atención lo siguiente. Acá cuando uno ingresa a una panadería y venden empanadas, todos sabemos, pues, que hay empanadas de pollo y hay empanadas de carne. Pero en Ecuador, las panaderías tienen las empanadas, unas con una etiqueta verde y otras con una etiqueta amarilla. A mí me llamó la atención ese detalle. ¿Por qué un grupo tiene etiqueta amarilla y otro grupo etiqueta verde? Y el precio era lo mismo, no había una diferenciación. Entonces, mi presunción era, si era de color, era por el contenido. De repente, este tenía carne, este tenía pollo. Entonces me acerqué y le digo al señor que vende, le digo, señor, disculpe, ¿podría usted explicarme? Porque luego veo que el precio es lo mismo, pero el color me llama la atención. Me dijo, sí, le voy a ser sincero. Me dijo, si usted me hubiera pedido el de color amarillo, los que son de color amarillo son empanadas de ayer, y las que son de verde son de hoy día. Mira, qué transparente el que vende las empanadas, qué transparente es. Y hay gente que dice, no, yo quiero la empanada más durita. Entonces ahí está de ayer. No, yo quiero casi calientito, para todos los gustos. Entonces el señor allá tiene las dos acá. Entonces aquí, pero en nuestro país, el Perú que tanto adoro y tanto quiero, nuestra empanada puede ser hace 5 días atrás y ahí lo ponemos, no sé, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Pero bueno, así ocurren las cosas. Detalles que se van dando en el camino. Mire, ¿qué pasa ahora con los ácidos grasos de cadena larga? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué pasa con los ácidos grasos de cadena corta? ¿Por dónde se van? ¿Dónde circulan? ¿La circulación?
portal. Mira qué le sucede a aquellos ácidos grasos de cadena larga. Son reesterificados, ¿ya? Y esto dice que pasan el proceso del retículo endoplasmático liso simultáneamente, pero también simultáneamente van con el retículo endoplasmático rugoso del enterocito y se va sintetizando, y así de esta manera al ApoB48 y al ApoA. Esto de los APO son las apoproteínas que ya vamos a ver más adelante. Tenemos acá la lipasa gástrica, ¿sí? La digestión de los lípidos es un proceso complejo que se inicia dentro de ¿quién? Del estómago, ¿no? Aquí dentro del estómago ocurren todos estos detalles, van a marcar diferentes cambios, diferentes mecanismos. Acá tenemos la lipasa pancreática, ¿no? Aquí tenemos una función endocrina y una función exocrina. En el caso de la función que tenemos, de la función de la lipasa pancreática, ¿qué va a generar? ¿Qué hemos dicho? ¿Emulsión o hidrólisis? Hidrólisis, ¿no es cierto? Importante ese detalle para que pueda actuar de esa manera, pues, ¿no? Y aquí tenemos, pues, ¿no? La parte exocrina, endocrina, en el caso del páncreas. Acá estoy haciendo una especie de escenario rápido. ¿Qué ocurre por las sales biliares? Al liberarse las sales biliares, ¿qué va a generar a los lípidos? Lo va a emulsionar. ¿Para qué lo emulsiona?